les damos la más cordial bienvenida a esta ceremonia de entrega de diplomas. Esta noche tenemos el honor de reconocer a una generación más de egresados, conformada en esta oportunidad por 6 diferentes programas. A continuación, les presentaremos un video institucional con el cual conocerán un poco más del Tecnológico de Monterrey. Podríamos solo hablarte de números, preferimos hablarte de sueños. Un hombre tuvo el sueño de llevar la educación de México a niveles nunca antes vistos. Ese hombre fue don Eugenio Garza Sada, quien con los empresarios más comprometidos hicieron ese sueño realidad. El Tecnológico de Monterrey lleva más de 70 años transformando vidas. Lo que hace único al Tecnológico de Monterrey son los más de 200,000 sueños cumplidos, sus 89,000 alumnos por cumplirlos o los 10,000 profesores que inspiran a seguir estos sueños. Nuestras metas son nuestro sueño, pero solo viviendo los valores del Tecnológico de Monterrey es como podemos realizarlos. El Tecnológico de Monterrey busca transformar a México atrayendo al mejor talento y formando líderes. Hoy te damos la bienvenida a la comunidad del Tecnológico de Monterrey. Más de 260,000 participantes de educación continua en más de 23 países sintieron lo mismo que tú el día de hoy. Nuestra misión es acompañarte durante toda la vida en el proceso de desarrollo y transformación. El mundo actual nos reta a ir a la par de los cambios impulsados por los avances en la innovación y las tecnologías. Es por eso que los verdaderos agentes de cambio nunca dejan de adquirir conocimiento. A través de modelos de enseñanza de vanguardia, desarrollamos ejecutivos emprendedores enfocados a resultados y con un alto sentido humano. Vinculamos tu empresa u organización para mejorar tu entorno y ser más competitivos internacionalmente. Bienvenidos al Tecnológico de Monterrey. Gracias por tu confianza, por estar aquí y deseamos que aproveches al máximo este y muchos programas que podemos ofrecer a lo largo de toda la vida. Como tú sabes, el mundo está cambiando de manera muy acelerada. Los cambios tecnológicos nos exigen a estarnos actualizando constantemente. Te invito a que así como en este programa les saques el mayor provecho, no solo al programa, sino también a la experiencia de aprender con tus compañeros, con tus profesores y desde luego con toda la comunidad del Tecnológico de Monterrey. Atrévete a ser de las personas que sueñan, pero no nada más que sueñan, que emprenden y hacen realidad sus sueños. Ahora invitamos a nuestras autoridades a subir al presidio, por favor. Preside en esta ceremonia el excelentísimo señor embajador Ernesto Campos Tenorio, embajador de México en Perú, el señor Roque Benavides, presidente de la CONFIEP y consejero del Tecnológico de Monterrey en Perú, el ingeniero Jorge Blanco, vicerrector de Educación Continua del Tecnológico de Monterrey, la señora Carla Díez de Marina Salcedo, directora de Operación Internacional en el Tecnológico de Monterrey, la señora Brunella Vaca, directora de la sede Perú del Tecnológico de Monterrey. Agradecemos también la presencia de nuestros invitados especiales, el señor Juan Manuel Arjona Ortiz, titular de ProMéxico en Perú, el señor Gerardo Solís, presidente de la Cámara de Comercio Peruano-Mexicana, el señor David Cotrina Cue, gerente general de Glucom y consejero del Tecnológico de Monterrey, CE Perú, y el señor Mauricio Vizcaíno Crespo, encargado de Asuntos Culturales de la Embajada de México en Perú. Asimismo, damos la más cordial bienvenida a los familiares y amigos de cada uno de los participantes que este día nos acompañan, quienes han alentado a continuar su desarrollo personal. En este momento, tendremos las palabras del excelentísimo señor embajador Ernesto Campos Tenorio, quien es licenciado en Ciencias de Comunicación de la Universidad Nacional Autónoma de México y maestro en Estudios Políticos de la Universidad Javeriana de Colombia. Es diplomático de carrera, ingresó al Servicio Externo Mexicano en 1980. En la Secretaría de Relaciones Exteriores de México se desempeñó como jefe de los departamentos de Centroamérica y Caribe entre 1987 y 1990. Director del Servicio Exterior Mexicano entre 1994 y 1997 y director de América Latina, director general para América Latina y el Caribe de 1912 a 1915. Perdón.
2012 a 2015. En el exterior ha fungido como embajador de México en Paraguay de 2005 a 2010 y en Ecuador de 2010 a 2012. Además, ha estado en la misión permanente de México ante la Organización de los Estados Americanos en Washington, D.C. y en la Embajada de México en Costa Rica y en Venezuela. Además, también fue representante ante el Sistema Económico Latinoamericano en Colombia y El Salvador. Ha publicado La relación político-diplomática entre México y Centroamérica hacia el siglo XXI con la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Además, publicó México y Centroamérica hacia una estrategia de desarrollo compartido con la Secretaría de Relaciones Exteriores de México. Desde enero de 2015 se desempeña como embajador de México en el Perú. Con ustedes, el señor embajador Ernesto Campos. Bueno, muchas gracias, muy buenas noches. El que estuvo en el 1915 fue mi abuelo, que es muy curioso, pero mi abuelo se llamaba Juan Tenorio, entonces tenía su peculiaridad, ¿no? Por esta obra de Zorrilla tan maravillosa. Agradezco al Tecnológico de Monterrey esta invitación para participar en esta ceremonia de entrega de diplomas. Y saludo al presidente de la CONFIEP, el señor Roque Benavides, al vicerrector de Educación Continua, Jorge Blanco, a la directora de Operaciones Internacionales, doctora Carla Díez de Marina, y desde luego a la directora aquí en Lima, Brunella Vaca. También saludo a Gerardo Solís, que es el presidente de la Cámara Peruano-Mexicana de Comercio. Y por supuesto a mis compañeros de la embajada y David Cortina también. Los felicito por haber culminado estos cursos en el Tecnológico de Monterrey, pero sobre todo por mantener su aspiración de superación y de mantenerse actualizados. Ustedes escogieron una universidad de la cual todos los mexicanos estamos muy orgullosos. Yo no soy egresado del TEC de Monterrey, como ya escucharon, pero me parece que es una auténtica universidad nacional mexicana, porque está en prácticamente todos los estados de la República, en las principales ciudades del país, y pues tiene extensión universitaria en varios países de la región. A mí al menos me ha tocado dos, que es en Ecuador y acá. Pero también me acuerdo cuando estuve en Paraguay, donde pues había una presencia importante del TEC de Monterrey. Se fueron un grupo de estudiantes que hicimos una combinación entre el gobierno y el tecnológico, becados, y bueno, pues de ahí salieron un grupo de paraguayos muy talentosos. Por los cursos que realizaron, deduzco que el objetivo de muchos de ustedes es de dirigir empresas o instituciones, o bien poner su propia empresa, y supongo que algunos ya lo hacen. Por ello, me gustaría aprovechar esta oportunidad para comentar con ustedes un texto que, en mi opinión, contiene elementos que le podrían ser útiles a aquellos que, como ustedes, dirigen o planean dirigir una empresa o institución. Me refiero al arte de la guerra de Sun Tzu, que vivió 5 siglos antes de Cristo. Se trata de una serie de reflexiones comprendidas en 13 capítulos que han influenciado a algunos de las mentes más célebres, como la de Maquiavelo o la de Napoleón Bonaparte. Hoy sus enseñanzas siguen teniendo efectos no solo en el terreno militar, sino en el político, la diplomacia, los negocios, los conflictos y hasta en el deporte. No se preocupen, no voy a hacer un compendio de el arte de la guerra, pero la primera reflexión que les quiero dejar es que si este tipo escribió estas reflexiones hace 25 siglos,
Algo tiene que tener estas reflexiones que hoy seguimos pensando en ellas. Y ese es el primer punto que me parece destacable de Sun Tzu. Quizás lo que más me gusta del arte de la guerra es cuando afirma que es mejor vencer sin entrar en una batalla. Esto es convencer al rival de que está derrotado antes de comenzar cualquier disputa. Y esto es fundamental no solo para la guerra, sino para muchas otras cosas. Sun Tzu nos enseña que en cualquier campaña se debe de seguir una estrategia y apunta que para alcanzar la victoria se debe de examinar la situación de partida mediante el análisis de 5 factores. El primero es el clima, el segundo el terreno, el tercero es el mando, el cuarto es la organización y el quinto es una cosa que le llaman el Dao, que es un concepto filosófico oriental y que pues yo trataría de resumir como diciendo es cuando los astros se alinean. Por ejemplo, a mí me parece este último año y medio que estuve aquí, solamente el último año y medio acá en Lima, pues que de pronto para la selección de fútbol del Perú los astros se alinearon para que fuera al Mundial. Primero pasó esto de que los chilenos pidieran que se anulara un partido de fútbol entre, creo que Argentina y Bolivia, no me acuerdo. Sí. La segunda cosa es que pues de pronto empezaron a ganar partidos que nadie pensaba que iban a ganar. Y empezaron a suceder una serie de elementos y de pronto Perú ya estaba, yo sabía 2 o 3 partidos antes de que terminaran que se habían dado las condiciones para que Perú estuviera en el Mundial. Y así fue, se alinearon los astros. ¿Cómo? Se dieron una serie de circunstancias y a mí me parece que el Dao en otras cosas puede ser también muy, muy importante. Ahora estábamos en la conversación que teníamos hablando un poco de las elecciones en México, del cambio de gobierno que viene, y pues yo creo que al presidente electo que tenemos se alinearon los astros para que él ganara las elecciones, y vaya que las ganó con una ventaja y con una claridad pues impresionante. Bueno, de acuerdo con Sun Tzu, cuando se analizan estos factores, pues podemos definir cuáles son positivos y cuáles son negativos, y si lo hacemos bien, sabremos sin duda el desenlace de la guerra. En las empresas, pues uno enfrenta circunstancias y uno sabe cuáles pueden ser positivas y cuáles no pueden ser tan positivas. Y entonces si uno hace un buen análisis de eso, seguramente sabe cuál es el resultado del objetivo que buscamos. Situarse mejor en el mercado, abrir una nueva filial de la empresa en un lugar determinado, etc. Eso, en vez de ser una guerra contra alguien o contra un rival, pues posiblemente los factores y estos elementos, si se hace el análisis correcto, pues nos puede dar una buena decisión. Dice además que es mejor dominar al rival que derrotarlo en 100 batallas. Y esto es importante porque las 100 batallas nos van a desgastar a nosotros aunque ganemos. Y más vale no tener ganar, como decimos en la diplomacia, más vale un mal arreglo que una buena batalla. Porque la verdad es que a veces el desgaste es más fuerte para estas cosas y uno tiene que saber medir hasta dónde debe de ir y hasta dónde debe de mantener las cosas. Un buen diplomático nunca se habla de él. Cuando se habla de él es porque hay problemas y porque no ha hecho bien su trabajo. Ese es el tema. Bueno, también Sun Tzu dice que el jefe que conoce al enemigo y se conoce a sí mismo no corre el menor riesgo, aunque libre 100 batallas. El que no conoce al enemigo pero se conoce a sí mismo ganará algunas batallas y será derrotado en otras. El que no conoce al enemigo ni se conoce a sí mismo perderá cuantas batallas entable.
¿Qué es lo que nos está diciendo? Pues que conozcamos primero dónde estamos parados, quiénes somos nosotros, en qué situación estamos, para luego emprender cualquier iniciativa. También Sun Tzu señala que la organización es lo que permite mandar a muchos soldados con igual de eficacia que a unos pocos. Y esto es fundamental porque pues esta universidad, yo cuando era adolescente pues era pequeñita y entonces era muy fácil seguramente mantener una buena organización. Estaba nada más en Monterrey y luego abrieron un campus en el Estado de México, en el lago de Guadalupe, que era el más cercano al que yo sabía, ¿no? Y era pequeña la universidad, al menos a nivel nacional. Ya en Monterrey ya era dominante, pero solamente allá. Y hoy la organización que ellos tienen ha permitido que tengan una universidad de altísimo nivel en todo el país. ¿Por qué? Pues porque lo han hecho con organización, y eso mismo es lo que está diciendo, lo que nos dijo Sun Tzu hace 25 siglos. Dice que hay 5 cosas de la personalidad que pueden causar problemas. Uno es el insensato que desprecia su vida, el pusilánime que aprecia su vida en demasía y que probablemente será capturado, el temperamental que probablemente responda a la provocación, el pundoroso en exceso que probablemente no soportará el insulto y el sensible que probablemente se irritará. Entonces, ¿qué es lo que nos enseña esto? Que no hay que tomar decisiones enojadas. Cuando uno está muy enojado, lo peor que puede hacer es tomar una decisión. Y no solo para las empresas, que sería, sino para la vida personal. Pero tampoco debe uno de tomarlas cuando está uno eufórico, porque también puede tener el mismo resultado. Es decir, lo que nos está diciendo Sun Tzu es que debemos de tener una serie de tomar las medidas con base en el análisis y en la organización. Y creo que es un tema fundamental. A lo mejor don Roque, que él tiene más experiencia en el manejo de empresas y de grandes empresas, podrá decir, bueno, tal vez, pero hay cosas que hay que tomarlas. Una cosa que es importante es la persistencia, y esto es parte del carácter. Eso también Max Weber habla un poquito de todo ese tipo de cosas. Déjenme contarles para terminar, una cuestión que nos sucedió en la época en que estábamos en la OEA. Yo, como lo mencionaron acá, yo llegué en marzo del 2001 a Washington, y en septiembre siguiente pues fue el 11 de septiembre terrible. Fue un día terrible que todos los que lo vivimos por allá nos acordamos absolutamente de todo lo que sucedió, casi minuto por minuto. Y pues como consecuencia de todo esto, decidimos en la OEA que había que hablar de buscar una renovación de toda la seguridad hemisférica, porque lo que teníamos era pues estos conceptos de América para los americanos, y que era la doctrina Monroe, o esta parte de, o sea, América para los americanos, pero no para los estadounidenses, sino para nosotros, todos los del continente, ¿no? La visión no era de América para los Estados Unidos, sino también había pues una visión de que la agresión externa era que tuviera cualquier país era para todos. Eso es está en uno de los artículos de la Carta de la OEA y en el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca. Y entonces, pues esto ya no era suficiente, porque había nuevos enemigos, ya no eran los estados los que atacaban, sino grupos terroristas que hacían este tipo de cosas. Y entonces México se ofreció como sede para organizar una reunión que era una conferencia especial sobre seguridad en las Américas, en 2003, que se llevó a cabo en 2003. Y entonces
pues a nosotros nos tocaba organizar esta reunión. El embajador que yo tenía, pues fue el que presidió los trabajos de esta conferencia, que como les digo, culminó en México, en la Ciudad de México. Y teníamos todo el tema encima del 11 de septiembre. Y teníamos mucha solidaridad con los estadounidenses, pero los problemas de seguridad no eran iguales a todos los países. Había, por supuesto, el tema del terrorismo para algunos países, y aquí tienen una experiencia muy dolorosa y muy dura en el tema del terrorismo. Pero resulta que el año anterior había pasado un huracán por el Caribe y se llevó el 90% de las casas de Grenada. Y eso era su problema de seguridad nacional para la gente de Grenada. Es un país pequeño, pero la dimensión de la catástrofe era inmensa para ellos. El 90% de las viviendas se fueron en el huracán. Entonces ellos tenían una visión diferente de la seguridad. Y por cierto, en Grenada nunca había habido un atentado terrorista. Y no lo ha habido hasta la fecha, y seguimos tocando madera para que no pase. Entonces, pues ese no era su problema, ¿no? Y otros países, como México, por ejemplo, su principal problema de seguridad estaba en la delincuencia y en el crimen organizado internacional. Entonces, todo el mundo teníamos nuestra visión diferente. Y entonces, pues teníamos que buscar una declaración, un documento que nos pudiera situar a todos, donde cupiéramos todos. Y entonces, pues se nos ocurrió, y no digo que a los mexicanos, sino a la gente que trabajamos todo esto, un concepto de seguridad que es el concepto multidimensional de la seguridad, donde cabemos todos. Y entonces, en ese concepto multidimensional, por ejemplo, también caben los derechos humanos y todo eso. Y entonces, para lograr esto, con visiones tan complejas y tan diferentes, por ejemplo, cuando se introdujo el tema de derechos humanos, pues luego levantaron la ceja muchos, diciendo, pues, quieren diluir, pues, el interés de combatir el narcotráfico, ¿no? Pero en la medida en que fueron encontrando, viendo los razonamientos de todo esto, en esa medida se logró que hicieran suyos todos los postulados del concepto de multidimensional de la seguridad. Pues salió un documento que es el que está vigente, y les digo una cosa, Sun Tzu estuvo presente, porque lo hicimos con estrategia, lo hicimos con organización, y tuvimos una serie de puntos que ver, hicimos un análisis de qué era lo que iba a pensar cada uno de los otros 33 países. Hicimos todo detalladamente para saber a dónde queríamos llegar. Y desde que empezamos sabíamos que íbamos a sacar un documento que iba a ser valioso para todos. ¿Por qué? Porque seguimos las enseñanzas de Sun Tzu. Y era un documento que era inclusivo para todos. No era un documento que fuera México a ganar o Perú. Era que ganaran todos. Entonces de eso se trata estas enseñanzas de Sun Tzu, y yo los invito a aquellos que no lo hayan leído, que lo lean, y los que ya lo leyeron, que lo vuelvan a leer, porque de verdad vale la pena echarle una mirada de vez en cuando a este hombre, a estos razonamientos que escribió un hombre hace 25 siglos. Muchas gracias. Agradecemos al señor embajador por sus palabras. Desde 1943, el Tecnológico de Monterrey asumimos la responsabilidad de formar líderes con espíritu emprendedor, sentido humano y comprometidos internacionalmente. Con esta visión, el Tecnológico de Monterrey y sus egresados de los diversos programas educativos se comprometen a contribuir en la transformación de las personas para promover actitudes que formen ambientes de desarrollo profesional y generen mejores resultados para un país más productivo. A continuación, procederemos a entregar los diplomas a quienes concluyen una etapa más en su trayectoria profesional. Recibe el diploma por haber concluido satisfactoriamente el Programa Internacional de Finanzas Corporativas Carlos Chamber Zabaleta,
Delia Díaz López. Por el programa de Administración Estratégica en Recursos Humanos, Sandra Venegas Contreras. Alejandra Kisic Lizarra. Jocelyn Pérez Blas. Félix Salcedo Regalado. Heidi Bácaro Vicente. Recibe el diploma por haber concluido satisfactoriamente el Programa Internacional de Desarrollo de Habilidades Gerenciales. Liliana Castro Maralí. Fanny Díaz Alarcón. Gracias. Anthony Díaz Sánchez. Muy bien. Gracias. Marco Fernández del Pomar. Luis García Cáceres. Claudia Medina Samaniego. Oscar Ore Pariona. Adela Orihuela Palacios. Marcela Cantú Santos. Reciben diploma por haber concluido satisfactoriamente el programa de certificación en planeación y gestión estratégica. Jacqueline Gamboa Tinuco. Edwin Golak Mori. Claudia Infante Minauro. Diego Seminario Martínez. Recibe el diploma por haber concluido satisfactoriamente el Programa Internacional de Identificación, Rediseño e Innovación de Procesos. Patricia Eguchi Tucuzán. Evelyn Rojas Díaz. William Sánchez Risco. Reciben diploma por haber concluido satisfactoriamente el Programa Internacional de Director de Ventas como Estrategia Comercial. Alfredo Ipanaque Verdes. Jorge Can Eden.
Otto Morales Orogausta. Rafael Barras Correa. Asimismo, haremos entrega de los siguientes diplomas a nuestros colaboradores. Por el Programa de Administración Estratégica de Recursos Humanos, Lady Dios, Valladolid. Por el Programa de Identificación, Rediseño e Innovación de Procesos, Cecilia Podesta Vélez. Por el Programa de Director de Ventas como Estratega Comercial, Daniela Cantín Paredes. De esta manera hemos terminado la entrega de diplomas. Brindemos un fuerte aplauso a todos ustedes. A continuación, tengo el agrado de presentar al señor Roque Benavides, presidente de la CONFIEP y consejero del Tecnológico de Monterrey en Perú, quien dirigirá unas palabras. El señor Roque Benavides es ingeniero civil por la Pontificia Universidad Católica del Perú, MBA por Henley Management College de Reed University en UK. Completó el programa de Management Development en Harvard Business School y el Advanced Program Management en Temple College en Oxford University. Es presidente del directorio de Mina Buenaventura y presidente de la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas, además de director de la Sociedad Nacional de Mineras, Petróleos y Energías desde 1988. Con ustedes, el señor Roque Benavides. Señor embajador Ernesto Campos Tenorio, embajador de México acá en el Perú, señores autoridades del Tecnológico de Monterrey, señoras y señores, agradezco la cordial invitación para acompañarlos en esta ceremonia de entrega de diplomas de los programas internacionales del Tecnológico de Monterrey en el Perú, lo cual me honra. Participar en actividades como la que hoy nos convoca, donde nos dirigimos a jóvenes profesionales graduados, es de lo que más me gratifica en mi labor en CONFIEP. No cabe duda que ustedes, en su condición de profesionales graduados, tienen un rol fundamental en la sociedad peruana, no solamente por el privilegio de formar parte de un segmento de la población con estudios superiores, sino por el dinamismo que pueden transmitir a aquellas organizaciones donde se desempeñan. Ya sea en la empresa privada o el sector público o sus propios emprendimientos, ustedes se convierten en actores fundamentales para transmitir los valores de una ciudadanía que busca construir instituciones fuertes, decentes, éticas y transformadoras de un país que tiene todas las condiciones para alcanzar el desarrollo. En los últimos 25 años, los peruanos hemos aprendido a hacer muchas cosas bien. Hemos encabezado el crecimiento en América Latina con una tasa promedio anual per cápita de 3.5%, lo que ha permitido que el nivel de pobreza promedio disminuya de 59% en el 2004 a 22% el 2017, casi un récord Guinness a nivel mundial. Todo esto se encuentra sustentado en gran parte por la inversión privada, la cual explica alrededor del 80% de la inversión total en el país. Muchas veces se dice que la inversión privada
es casi sinónimo de inversión extranjera. Yo quiero decirles que en el Perú, del 100% de la inversión, 80% es privada y 20% es pública. Pero del 80% de la inversión privada, 80% es inversión nacional de peruanos y 20% es inversión extranjera, que por supuesto es muy bienvenida porque trae nueva tecnología, trae nuevos procesos, pero somos nosotros, los peruanos, los que damos la cara por nuestro país. Y en eso tenemos que tenerlo muy claro, ser orgullosos de que tenemos que liderar la inversión, porque si nosotros no lo hacemos, difícil será atraer inversión extranjera a nuestra patria. Otro aspecto destacable es la tasa de inflación promedio de los últimos 20 años, la misma que se calcula en 3%, lo que ha representado la tasa más baja de la región. Tenemos una política de Estado que nos integra con el mundo, que ha permitido tener a la fecha 25 acuerdos comerciales suscritos con más de 50 países en los 5 continentes. Y en cada tratado de libre comercio hay un capítulo de defensa de la inversión. Hoy día en el Perú es imposible que haya una nacionalización, una expropiación. Hoy día en el Perú la inversión está sustentada en tratados internacionales que no permiten que se pueda vulnerar los derechos de los inversionistas. En cada uno de estos tratados hay este capítulo de defensa de inversión que por supuesto nosotros lo respaldamos. Para sostener el crecimiento y alcanzar el desarrollo tenemos una agenda pendiente de reformas, la cual representa un reto complejo para todos. En esta línea, desde la CONFIEP venimos transmitiendo a las autoridades y a la sociedad en su conjunto la necesidad de avanzar en una agenda nacional que nos permita contar con instituciones fuertes y representativas y mejorar los niveles de competitividad y de productividad de nuestro país. Si hacemos un análisis comparativo entre los países de la Alianza del Pacífico a los que pertenecemos tanto México como el Perú, observamos que como país tenemos un reto referido a la reducción de las brechas referentes a la competitividad. Según el último reporte de competitividad global del Foro Económico Mundial, el Perú se encuentra rezagado en 4 indicadores claves para la competitividad de cualquier país. En infraestructura somos el puesto 86 de 137 países. En innovación somos el puesto 113 de 137 países. En salud estamos en el puesto 93 de 137 países y en educación estamos en el puesto 81 de 137 países. Podemos tomarlo con pesimismo, pero yo los invoco a tomarlo con optimismo. Lo único que puede suceder es que podamos mejorar estas cifras. Si bien tenemos ciertos males que aquejan a la sociedad peruana, como la corrupción, la informalidad y el centralismo, nuestro mensaje tiene que ser de confianza. En ese aspecto, según la última encuesta de expectativas macroeconómicas del Banco Central de Reserva, las perspectivas empresariales se siguen manteniendo en el rango optimista. Somos un país que está madurando y tenemos fe en su juventud y en aquellos peruanos honestos y comprometidos con el progreso de sus familias, su localidad y su región. Nuestro país tiene mucho potencial. Somos un país minero, pero también somos un país pesquero, agroindustrial y tenemos importantes destinos turísticos y gastronómicos. Somos un país de mega diversidad. Corresponde a los empresarios, autoridades, sociedad civil, la academia, los profesionales, en general a todos los ciudadanos, trabajar en forma conjunta para aprovechar los recursos que tenemos y así contribuir al crecimiento sostenido de nuestro país. Si me preguntan cuál es el principal activo de la empresa peruana, sin duda diría yo que el principal activo es el recurso humano. ¿Y cuál será el factor transformador del capital humano? Por supuesto, la educación, que es el factor transformador en las vidas de las personas y corresponde tanto a las empresas como a las universidades, y en este caso al TEC de Monterrey, y en este caso a las escuelas de negocios, propiciar contenidos de calidad acordes con los tiempos actuales. Ya no podemos pensar en preparar a la gente para el 2021. Ya tenemos que pensar
para el 2050, para el 2100. Cuando uno lee a Andrés Oppenheimer en este último libro que ha publicado, Sálvese quien pueda, y nos habla de la era digital, pues nos hace reflexionar. Tenemos y ustedes tienen que prepararse para el 2050 y si es que, por supuesto, les da vida el 2100, ojalá. En ese sentido, se torna relevante las recomendaciones de la OCDE acerca de la necesidad de desarrollar competencias acordes con la transformación digital, las cuales no solo conducen a incrementar la productividad, sino también son relevantes para la lucha contra la desigualdad y la promoción de la movilidad social. No cabe duda que invertir en el capital humano es una condición fundamental para el desarrollo. El talento humano hay que valorarlo, reconocerlo y sobre todo retenerlo. En ese sentido, una agenda que tenemos pendiente es cómo estrechar las alianzas estratégicas entre la empresa y la academia. Por ejemplo, puedo destacar el convenio suscrito entre la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y la CONFIEP, alianza estratégica centrada en 5 líneas de acción: innovación, emprendimiento, investigación, extensión universitaria y la responsabilidad social. En una sociedad del siglo XXI, la empresa privada y la universidad no pueden estar divorciadas, es decir, no pueden ser casilleros estancos ni distantes. Estoy convencido que la empresa y la universidad deben estar estrechamente ligadas tanto en el campo de la gestión de talentos como en la investigación y la innovación. Las nuevas ideas y la tecnología deben ser un esfuerzo común entre la universidad que las investiga y la empresa que las utiliza. La empresa privada es la principal fuente de la actividad económica, crea empleos y genera gran parte de los ingresos públicos, produce los bienes y servicios que mejoran la calidad de vida de las personas. La empresa es el principal agente dinamizador de la economía de un país, una región o una localidad. En este punto no solo nos referimos a las grandes corporaciones, sino a las pequeñas empresas formales que son el motor de la economía local. Está demostrado que la inversión privada tiene un efecto directo en la reducción de la pobreza y en el bienestar de las personas. La empresa privada en el Perú mantiene el optimismo y su confianza en el país. Hay expectativas de una nación que crece, se desarrolla y reduce brechas. El Perú necesita contar con más líderes íntegros que construyan el futuro de la patria con humildad, pero con decisión y firmeza. Exhorto a los jóvenes profesionales a convertirse en esos líderes que el país necesita con decencia y con docencia, es decir, valorando el papel transformador de la educación en los peruanos, pero sobre todo con convicción de hacer frente a la corrupción, una de las peores lacras de cualquier sociedad. La empresa privada requiere de líderes, hombres y mujeres, que permitan dar un siguiente gran salto en la clase empresarial peruana, con valores y siempre con sueños de grandeza y de ser constructores de un país mejor, integrados al mundo con responsabilidad y cumpliendo la ley. Un profesional que respeta a la ley y a las personas y que cuenta con una visión de futuro y compromiso con su patria es un profesional valioso y protagonista en la construcción de un país mejor. Felicito al Tecnológico de Monterrey y a los graduados que han recibido hoy su diploma, y los animo a seguir avanzando en sus etapas profesionales, con dedicación, esfuerzo y demostrando los valores que traemos desde nuestros hogares. Mantengamos la confianza, la fe y la esperanza en nuestro país. Muchas gracias. A continuación, tengo el agrado de presentar al ingeniero Jorge Blando, vicerrector de Educación Continua del Tecnológico de Monterrey, quien nos dará un mensaje de clausura. El ingeniero Jorge Blando es ingeniero administrador MBA del Tecnológico de Monterrey,
Lleva 26 años sirviendo a la comunidad del Tecnológico de Monterrey, generando recursos económicos bajo la campaña Sorteo TEC, y está comprometido con la transformación de vidas en nuestra institución. Ha sido director general del 2003 al 2017 y líder fundador del grupo Sorteos Universitarios, donde agrupa 13 instituciones de educación superior que apoyan sorteos para apoyar sus fines. Adicionalmente, a partir del 2015, líder de las entidades generadoras de valor NIC México y Plan de Inversión Educativa. A partir del 2017, se ha desempeñado como vicerrector de Educación Continua. Con ustedes, el ingeniero Jorge Brito. Muchas gracias. Muchas gracias. Más que vicerrector, soy viceservidor de Educación Continua, entonces para servirles a cada uno de ustedes. Hoy en la mañana, bueno, llegué en la madrugada y vengo de Monterrey y me vinieron por mí desde las 6:30, no es queja, pero pasaban por mí a las 6:30 al aeropuerto y he estado en múltiples reuniones, así que se imaginarán que pues un poco ya a estas alturas ya estoy un poco así cansado y digo, bueno, yo tengo que ser muy breve con ustedes, pues ustedes están igual que yo. Pero lo interesante es que me avisaron en el camino que dirigiera algún mensaje, ¿no? Entonces, y luego cuando me dicen en el camino que ya estaba para acá y luego tengo la oportunidad de conocer a Ernesto y a Roque, digo, no, pues ya no hay más que decir. Creo que han sido dos extraordinarios oradores el día de hoy que nos dejaron tarea. Si pensaron que ya se había terminado la tarea en el TEC, pues parece que apenas empieza. Porque primero Ernesto nos dijo, releamos el arte de la guerra, de Sun Tzu, y busquemos cómo lo podemos aplicar para el bien de nuestras comunidades. Creo que fue un aprendizaje y es un testimonio de aplicación en un impacto que claramente a nivel global es importante. Y ahora Roque, pues también nos está mandando a pensar cómo tenemos que estar preparados para el 2050, 2100, pues ya tenemos alguien que de 1912, así que pues dicen los que saben de estos temas que los bebés que hoy están naciendo, algunos de ellos van a vivir 100 años. Entonces ya se podrán imaginar que el avance de la tecnología algo nos ayudará para que podamos vivir un poco más. Así que después de estas dos extraordinarias reflexiones, creo que nos invitan a pensar cómo podemos seguir aprendiendo durante toda la vida y cómo podemos impactar en nuestra comunidad que tanta falta le hace. Yo desde luego quiero felicitarlos a los graduados el día de hoy. Siempre es un honor poder estar aquí entregando diplomas. Todo el mundo viene bien contento. Hasta ahorita nadie me ha reclamado que no le haya servido el tiempo que le dedicaron. Los quiero felicitar. Y los quiero felicitar porque estar aquí significa que tuvieron la voluntad para aprender. Algunos académicos dicen aprender. Yo creo que es más importante la voluntad de aprender. Puedes aprender, pero si no tienes la voluntad. Y ustedes demostraron tener la voluntad. Sacrificaron tiempos de su familia, a quienes hoy los acompañan, y también les queremos agradecer por habernos prestado a sus familiares un tiempo. También a sus empresas que aportaron, que apoyaron, los apoyaron para que ustedes pudieran estar aquí. Pero lo más importante es ustedes que tuvieron la voluntad de aprender. Podrían estar jugando Candy Crush, viendo Netflix, la última serie de Luis Miguel, ¿verdad? Para saber qué pasó con la mamá. Podríamos estar definitivamente disfrutando la gastronomía peruana. Hoy la probé exquisita. Hoy sí ya dije, wow, con razón, tan famosa en todo el mundo. La experimenté y vale mucho la pena. Podrían haber estado en otros lugares. Sin embargo, tuvieron la voluntad de sacrificar muchas otras cosas para seguirse preparando. Vimos ahorita los temas, los diplomados, decíamos, ¡ay, qué padre! Hasta me dieron ganas de tomar alguno de esos. Y entonces los felicito porque demostraron esa voluntad y sacrificaron parte de su tiempo para estar aquí. Yo creo que en el TEC de Monterrey les damos la bienvenida y les decimos que esto apenas empieza. ¿Ok? No se vale darse por vencidos. No puede decir que digan, ya tengo mi diploma del TEC y ya. Y no le estoy diciendo para que estudien necesariamente con nosotros. No van a empezar que les estoy vendiendo un segundo diplomado o algo así. No, lo que les estoy diciendo es que el mundo está cambiando tan rápido, lo dije en el video, que necesitas seguirte preparando constantemente, de muchas formas. Entonces lo que hoy esperaría de cada uno de ustedes, el TEC de Monterrey, es que piensen un poco en nuestra misión. Nosotros estamos aquí para formar líderes, emprendedores, con sentido humano y competitivos internacionalmente. El diploma vale mucho la pena, ahí está, lo van a guardar, lo van a colocar en un lugar, se van a sentir muy orgullosos, pero lo que nosotros queremos es que cada vez que vean ese diploma y lo pongan en un lugar que les recuerde,
No olviden que están en una posición de alto privilegio en este país y en toda Latinoamérica, y entonces tienen la gran responsabilidad de ser líderes. Y un líder es aquella persona que da la vida por los demás, punto. Entonces deben estar dispuestos a dar la vida por su familia, por sus seres queridos, por su sociedad, por su organización, por su país. Y eso significa dar la vida, significa estar dispuesto a pagar el precio y no pensar nada más en uno, sino pensar en los demás, pensar en todos. Cómo nos faltan políticos que piensen en nosotros, ¿verdad? Cómo nos faltan empresarios que piensen también en nosotros. Cómo nos faltan académicos que pensemos realmente en servirles a ustedes. Entonces, la primera invitación a ser líderes, y un líder transforma. Un líder no se cruza de brazos, un líder no se agacha, un líder modifica las cosas para buscar justicia, equidad, transformación, para que no haya pobreza. Entonces, primera gran tarea, cada vez que vean el diploma del Tecnológico de Monterrey, pregúntense si fueron líderes el día de hoy. Al llegar a su casa en la noche, ¿cómo fueron líderes? En su sociedad, en su familia, en su empresa. ¿Qué transformaste el día de hoy? La campaña nueva del TEC dice, libera tu potencial transformador. Tú tienes un potencial transformador, créetela. En lo pequeño o en lo grande, estoy seguro que tienes herramientas hoy para poder transformar y contribuir. Líderes, emprendedores, emprendes. Hay que emprender no solamente poniendo negocios o empresas, sino también dentro de las organizaciones, atreviéndose a hacer cosas distintas, como ya decía también Roque sobre Andrés Oppenheimer. Esa innovación que se requiere en nuestros países, el talento aquí está. Hay que atreverse a innovar, a emprender organismos de la sociedad civil. Ahorita platicábamos que el balance perfecto en México ante las nuevas elecciones es una sociedad civil participativa. Eso es emprender. Esta semana pasada acabamos de celebrar en Monterrey la semana sin auto. Yo no pude cumplirla porque me la pasé dejando una contaminación tremenda, porque fui a Mérida, Sonora, Guadalajara, y ahora estoy acá, entonces ya se imaginarán. Pero mi hijo todo el tiempo se anduvo moviendo en bicicleta. 50 minutos de la mañana para llegar al TEC. Luego ahí se bañaba, porque llegaba todo, ya se imaginarán cómo, y luego ya se venía de regreso. Y así como él, el Pueblo Bicicletero, que es una ONG que está en Monterrey promoviendo el uso de la bicicleta. Todo un peligro en México, ¿eh? Quien conoce Monterrey, es un peligro andar en bicicleta. Alguna vez un rector de la zona de Monterrey promovió el uso de la bicicleta, y al segundo día a lo mejor no vamos a tener muchos alumnos que nos van a... Pero a hoy es muy importante porque hay una conciencia sobre el tema del planeta. Entonces hay que emprender también desde el punto de vista de organizaciones de la sociedad civil. No olvidemos que la sociedad civil pesa. Y si nos quedamos callados, pues tenemos los gobiernos que nos merecemos. Tercera característica, sentido humano. Y sentido humano es preocuparte por los que no les alcanza la cobija. Tenemos que reconocer que en nuestro continente, sobre todo en los países latinoamericanos, tenemos un alto grado de pobreza que tenemos que combatir. ¿Y quién lo va a hacer? Nosotros estamos desde una posición donde podemos influir para ello. Entonces, cada vez que veas espero que recuerdes cada vez que hagas el título, ¿qué hiciste hoy para combatir la pobreza? ¿Qué hiciste hoy por un hermano que no tiene la suficiente capacidad para poder comer, para poder tener un techo digno, para tener derecho a la salud, para tener algo que deberíamos de tener todos los seres humanos? Y por último, competitivos internacionalmente. Caray. Otra vez, cuando veas el diploma, recuérdate y pregúntate, ¿qué estás haciendo para que Perú compitas a nivel global, en esta aldea global? ¿Qué inventaste? ¿Qué nuevos conocimientos estás generando? ¿Cómo estás impactando? ¿Cómo estás trayendo mayores recursos al país? ¿Cómo estás haciendo que Perú brille? Porque, miren, Perú no va a brillar porque el político haga algo bien. Somos nosotros los que tenemos que hacer las cosas. Y ustedes, y yo, y todos los que estamos aquí presentes, tenemos esa gran responsabilidad. Así que yo les diría, así como tuvieron la voluntad de aprender, ahora tengan la voluntad de responder. La palabra responsibility me encanta. La habilidad para responder. Tienen un diploma del TEC de Monterrey. Consérvenlo con amor, con cariño. Pero recuerden la responsabilidad que tenemos de tener una sociedad más justa. Y no dejen de seguir aprendiendo. Sería mi último consejo.
Porque como dice Fred Kaufman en un libro que acaba de publicar, The Meaning Revolution, él lo que dice, pone un ejemplo bien chistoso, ¿verdad? Eran dos mujeres, lo voy a cambiar un poquito porque soy mexicano y tengo que decir chistes, si no, no soy mexicano. Eran dos graduadas jóvenes del diplomado aquí del TEC de Monterrey, peruanas, y andaban en los Andes, caminando, disfrutando, para allá por Machu Picchu, por ahí andaban. Y entonces se encuentra un oso, no sé si hay osos acá, pero bueno, llegó un oso, ¿verdad? Y tenía mucha hambre el oso, ¿verdad? Y pues ve a estas dos jóvenes graduadas del Tecnológico de Monterrey y pues dice, de aquí soy, ¿verdad? Aquí voy a comer. Una de las graduadas empezó a llorar, a gritar y a rezar. La otra joven graduada se quitó los zapatos de tacón, que no sé por qué los traía ella en la sierra, se puso unos tenis rápidamente y entonces le dice la mía que estaba toda asustada llorando, ¿pero qué te pasa? ¿De qué crees que te van a servir los tenis? ¿A poco crees que vas a correr más rápido que el oso? Que el oso no, pero que tú sí. Con permiso. Es decir, el mensaje es que en este mundo tenemos que prepararnos y estamos compitiendo en una aldea global. Y mientras ustedes estamos aquí preparándonos en elementos, cosas muy importantes, probablemente en Harvard, probablemente en Alemania, están hablando de robótica, de genética, nanotecnología, y aquí nos va a llegar 7, 8 años después, porque nosotros permitimos que nos llegue 7, 8 años después. Nos puede llegar antes. ¿De qué depende? De la voluntad de aprender, de la voluntad de seguir conociendo, de la responsabilidad de saberme un ser humano privilegiado, de poder estar aquí y poder impactar, saberme líder que tengo que transformar este mundo. Esa es la invitación del TEC de Monterrey, así que, pues, ¿cómo no va a celebrar si tenemos hoy nuevos líderes que traen ese compromiso y que tienen esta tarea tremenda de ayudarnos a transformar a nuestro querido Perú, a nuestro querido Latinoamérica y al mundo? Jóvenes, esa es la responsabilidad que se llevan. ¿La aceptan? Sí. Y así con esa timidez de líder. Jóvenes, ¿aceptan o no aceptan este reto? Sí. Muy bien, pues ese es el reto que espero que sus familiares siempre les recuerden. Y espero que sigan estando cerca del TEC de Monterrey. Algún día tengan la oportunidad de recibirlos allá en Monterrey y invitarles un cabrito, para que vean que también tenemos buena gastronomía en México. Que Dios los bendiga y muchas felicidades. A través de esta ceremonia de entrega de diplomas, despedimos oficialmente a esa nueva generación de egresados de los programas de educación ejecutiva. Confiamos que en el tiempo y su desarrollo profesional propiciarán nuevos encuentros con el Instituto, a fin de fortalecer los lazos que ahora ya nos unen. Quienes integramos la comunidad del Tecnológico de Monterrey agradecemos su asistencia y los invitamos al brindis de honor de nuestros egresados que se ofrecerá en el hall de ingreso. Buenas noches y muchas felicitaciones.